En agosto de 1998, la doctora Elara Ríos participó en una expedición de alto perfil en la pared sur de la Aconcagua, una misión diseñada para ser el epílogo definitivo de un misterio andino. Durante las primeras 3 semanas, lo que comenzó como un desplazamiento controlado, una meticulosa operación de arqueología de montaña equipada con la más avanzada tecnología de la época, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control logístico y psicológico. El equipo, compuesto por expertos en sus respectivos campos, creía estar preparado para los desafíos físicos del terreno, pero subestimó la carga mental de un entorno que parecía operar bajo sus propias reglas. La confianza en la instrumentación y la lógica se erosionó con cada anomalía registrada, cada lectura de altímetro que parecía fluctuar sin causa aparente y cada ráfaga de viento que, según los registros de audio, contenía frecuencias anómalas que los ingenieros no pudieron explicar. La misión no era solo escalar, sino reescribir la historia, probando que la expedición de Mateo Vargas había conquistado la cumbre en 1963. Sin embargo, la montaña tenía su propia narrativa. Hasta que el hallazgo de un diario de campo, perteneciente a la expedición perdida de 1963, cambió todo, redefiniendo el objetivo de la misión de una recuperación histórica a una lucha por la supervivencia. ¿En qué momento una expedición científica deja de ser una investigación y se convierte en un error irreversible? Antes de revelarte lo que estaba escrito en las últimas páginas de ese diario, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los registros oficiales. El conflicto principal de la expedición Aconcagua 98 no fue una tormenta imprevista o una falla catastrófica de equipo, sino una sutil e inquietante inconsistencia geográfica. Los mapas de Mateo Vargas, dibujados con una precisión notable para 1963, no coincidían con las lecturas del sistema de posicionamiento global del equipo. Las desviaciones no eran simples errores de cartografía de una era pasada. Formaciones rocosas enteras, glaciares y grietas parecían haber cambiado de lugar de una manera que desafiaba décadas de conocimiento geológico y los modelos de movimiento glacial más sofisticados. El guía principal, Javier, un veterano de la montaña con más de 20 ascensos registrados, atribuyó las discrepancias a la memoria de la pared, una expresión que Elara descartó inicialmente como folclore local, una metáfora para la imprevisibilidad del terreno. Sin embargo, los datos eran irrefutables. Las lecturas de telemetría láser confirmaban que una cresta que Vargas había marcado como el diente se encontraba ahora 150 metros al oeste de su posición registrada. Estaban escalando un mapa que ya no existía, o quizás uno que nunca había existido de la forma en que lo habían documentado. La doctora Elara Ríos no era una mujer dada a la fantasía. A sus 42 años había construido una reputación formidable como arqueóloga forense. Una académica cuya carrera se cimentaba en la desmitificación de leyendas a través de la evidencia empírica. Su trabajo consistía en encontrar la verdad enterrada bajo el hielo y el tiempo, reduciendo las grandes tragedias de la exploración a una serie de hechos verificables: fallos de equipo, errores humanos, condiciones meteorológicas adversas. Antes de la misión Aconcagua 98, había liderado proyectos en los Alpes y el Himalaya, localizando los restos de expediciones perdidas y reemplazando los mitos de heroísmo trágico con informes forenses sobrios y concluyentes. Para ella, la montaña era un archivo geológico, un conjunto de variables físicas que con la tecnología adecuada podían ser medidas, mapeadas y superadas. Su enfoque era tan metódico que sus colegas bromeaban diciendo que podía datar una capa de hielo con solo mirarla. Elara confiaba plenamente en sus instrumentos: el GPS, el radar de penetración terrestre, los sensores atmosféricos. Creía que los datos eran el único lenguaje honesto en un entorno diseñado para engañar a los sentidos. Esta fe inquebrantable en la lógica y la tecnología sería la primera víctima de la pared sur. El equipo que la acompañaba representaba un microcosmos de la ambición humana frente a la naturaleza. Javier, el guía principal, era un hombre de pocas palabras, cuya piel curtida parecía un mapa de las montañas que había escalado. A diferencia de Elara, su conocimiento no provenía de los manuales, sino de una relación casi simbiótica con el Aconcagua. Realizaba pequeños y discretos rituales antes de cada etapa del ascenso,
ofrendas que el Ara observaba con una mezcla de condescendencia y curiosidad académica. En el otro extremo del espectro estaba Tomás, un alpinista de 28 años, físicamente superdotado y con una ambición que rayaba en la imprudencia. Para él, la expedición era una plataforma de lanzamiento para su carrera, la oportunidad de grabar su nombre junto al de los grandes del montañismo. Fue Tomás quien, desde el principio, minimizó las discrepancias en los mapas, atribuyéndolas a errores de calibración del GPS o a la inexactitud de los viejos tiempos. Esta dinámica de escepticismo científico, respeto supersticioso y ambición ciega creó las primeras fisuras en la cohesión del grupo mucho antes de que el hielo comenzara a crujir bajo sus pies de una forma que no debía. La tensión no nacía del peligro físico, sino de la interpretación de una realidad que se negaba a ser coherente. La primera prueba tangible de que algo estaba fundamentalmente fuera de lugar llegó el 12º día de la expedición, a una altitud de 5.800 metros. Utilizando el radar de penetración terrestre, el equipo localizó un objeto metálico enterrado a 3 metros bajo el hielo. Esperaron encontrar un depósito de equipo de la expedición Vargas, pero lo que desenterraron fue un piolet de la década de 1960, clavado verticalmente en una pared de hielo. Según los modelos glaciológicos que el Ara había estudiado durante meses, esa sección del glaciar se movía a un ritmo de casi 1 metro por año. El piolet debería haber sido arrastrado cientos de metros ladera abajo o haber sido triturado por la presión del hielo a lo largo de 35 años. Sin embargo, allí estaba, anclado en una posición que desafiaba las leyes de la física, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. El Ara pasó las siguientes 48 horas realizando mediciones, recalculando las tasas de flujo glacial y revisando los datos satelitales históricos. Sus registros de campo de esos 2 días, a los que este documental ha tenido acceso, muestran una espiral de confusión. Las notas, inicialmente nítidas y analíticas, se vuelven cada vez más erráticas, llenas de ecuaciones tachadas y preguntas sin respuesta. La posición es geológicamente imposible, escribió en su última entrada de ese día. La instrumentación es correcta, la física está equivocada. Este hallazgo marcó un punto de inflexión crítico. La misión, hasta entonces, se había desarrollado bajo la premisa de seguir un rastro histórico en un entorno estático y predecible. Ahora se enfrentaban a una evidencia que sugería que el propio entorno era el enigma. Esa noche, en el campamento 3, la discusión fue la más tensa de la expedición. Javier, por primera vez, habló abiertamente de dar la vuelta. «La montaña no quiere que estemos aquí», afirmó. Una declaración que enfureció a Tomás, quien lo acusó de cobardía y de dejarse llevar por cuentos de viejas. Tomás argumentaba que el violet era una anomalía, una casualidad estadística que no debía desviarlos de su objetivo principal, que ahora sentían más cerca que nunca. El Ara se encontró en una posición insostenible. Su lógica le gritaba que se retiraran, que los datos anómalos eran una advertencia que no podía ignorar. Sin embargo, la presión de la misión, la inversión millonaria de sus patrocinadores y la ambición de resolver el misterio de Vargas la empujaban a seguir. Tomó una decisión de compromiso. Avanzarían un campamento más, hasta los 6.200 metros, para reevaluar la situación desde un nuevo punto de vista. Fue una decisión basada no en la evidencia, sino en la esperanza de que la siguiente pieza del rompecabezas devolviera el sentido a un mundo que se estaba desmoronando. Fue el primer paso hacia el punto de no retorno. Aquí tienes el bloque 2, compuesto por 7 párrafos que continúan la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. El ascenso al campamento 4, situado a 6.200 metros, fue una prueba de resistencia que trascendió lo puramente físico. Cada paso se sentía como un acto de negociación con la montaña, y la decisión de el Ara de continuar pesaba sobre el equipo como una capa extra de nieve en sus mochilas. El aire, enrarecido y helado, no solo dificultaba la respiración, sino que parecía distorsionar la percepción del tiempo y el espacio. Fue durante esta etapa, el 28 de agosto, cuando el Ara registró en su diario personal la primera anomalía auditiva. Un nítido y metálico clic, similar al de un obturador de una cámara fotográfica antigua, que parecía seguirles, transportado por ráfagas de viento, que según los anemómetros no eran lo suficientemente fuertes como para generar tal sonido. Lo descartó como un síntoma de fatiga auditiva inducida por la altitud, una alucinación producto del estrés y la hipoxia. Sin embargo, la sensación de ser observados, no por una entidad, sino por el propio paisaje, comenzó a instalarse.
Los dispositivos GPS seguían mostrando fluctuaciones erráticas, con desviaciones de hasta 20 metros que se corregían a sí mismas en cuestión de minutos. Un fallo técnico que el fabricante, contactado por radio, no pudo explicar. Javier se movía con una lentitud deliberada, casi ceremonial, mientras que Tomás avanzaba con una agresividad imprudente, como si intentara dejar atrás la creciente extrañeza a través de la pura fuerza bruta. La montaña ya no era un desafío a conquistar, sino una presencia activa que parecía resistirse a su avance. La comunicación con el campamento base, su único vínculo con el mundo exterior, se convirtió en el siguiente pilar en desmoronarse. El terminal SATCOM-B, un equipo militar de última generación, probado en las condiciones más extremas, comenzó a fallar de manera intermitente. Las transmisiones no se cortaban por completo, sino que se degradaban en un mar de estática, que según el ingeniero de comunicaciones en la base, contenían patrones rítmicos no aleatorios, casi como una modulación de frecuencia extremadamente débil. El ARA pasó horas grabando estas transmisiones, intentando aplicar filtros digitales para aislar la señal, pero solo conseguía amplificar un susurro incoherente que erizaba la piel. El 29 de agosto, durante una ventana de comunicación clara que duró apenas 3 minutos, recibieron un informe meteorológico que predecía una semana de calma. Sin embargo, en el exterior de la tienda, el viento aullaba con una ferocidad que contradecía directamente los datos satelitales. Esta desconexión entre la información recibida y la realidad tangible profundizó su aislamiento a un nivel existencial. Ya no solo estaban separados por la distancia, sino también por una realidad que parecía ser exclusivamente suya. El silencio del mundo exterior, contrastado con el ruido incesante de la montaña, se convirtió en una forma de tortura psicológica, un recordatorio constante de que estaban completamente solos y a merced de un entorno que operaba bajo un conjunto de reglas incomprensibles. A 6.200 metros, el cuerpo humano inicia un lento proceso de autodestrucción, y el equipo no fue una excepción. El desgaste físico se manifestó de formas insidiosas y debilitantes. Tomás, a pesar de su condición atlética superior, comenzó a sufrir de una tos persistente que los médicos del campamento base diagnosticaron por radio como un posible edema pulmonar de altitud incipiente, una condición potencialmente mortal. Javier, por su parte, mostraba signos de apatía y letargo, moviéndose con una economía de esfuerzo que rayaba en la inmovilidad, sus ojos fijos en el horizonte como si esperara una señal. El ARA, obsesionada con mantener la integridad de los datos, luchaba contra los efectos de la hipoxia en su propia cognición. Sus notas de campo, que siempre habían sido un modelo de claridad y precisión, comenzaron a mostrar lapsos. En una entrada del 30 de agosto, describió una formación rocosa con forma de aguja, para luego, en la siguiente página, cuestionar su propia observación, escribiendo: ¿realmente estaba ahí? Revisar lecturas del telémetro. La duda se convirtió en su compañera constante. ¿Eran las anomalías geográficas reales o producto de una mente privada de oxígeno? Esta incertidumbre era más agotadora que cualquier ascenso. La línea entre la observación científica y la alucinación se estaba volviendo peligrosamente delgada, y el ARA, la defensora de la evidencia empírica, se encontraba perdiendo la fe en su instrumento más fundamental, su propia percepción. La cohesión del equipo, ya frágil, se fracturó definitivamente en el campamento 4. La tensión, contenida durante semanas, estalló en una discusión fría y silenciosa dentro de la claustrofóbica tienda geodésica. Tomás, frustrado por el lento progreso y lo que él consideraba la paranoia científica de el ARA, abogó por abandonar el protocolo de documentación y lanzar un avance rápido y directo hacia la última posición conocida de Vargas. «Estamos aquí para encontrar un cuerpo, no para medir rocas que se mueven», argumentó, su voz tensa por la falta de aire y la impaciencia. Javier se opuso con una calma inquietante. «La montaña te dice cuándo moverse. Ahora nos está diciendo que esperemos», replicó, negándose a dar más explicaciones. El ARA se vio atrapada entre la ambición temeraria y el respeto supersticioso. Su autoridad como líder de la expedición, cimentada en la lógica y la planificación, se había evaporado. Sus argumentos sobre la necesidad de verificar los datos anómalos antes de continuar sonaban huecos incluso para ella misma. La discusión no se resolvió, simplemente se extinguió por agotamiento, dejando un residuo de resentimiento y desconfianza que envenenó el poco aire respirable que quedaba. A partir de ese momento,
Ya no eran un equipo. Eran 3 individuos atrapados juntos, cada uno lidiando con su propio miedo y su propia versión de una realidad que se desintegraba. El 1 de septiembre, aprovechando una breve pausa en el viento, decidieron intentar un reconocimiento de la ruta hacia el siguiente campamento. El diario de Vargas describía el paso a través de una sección del glaciar de los polacos con una precisión casi fotográfica, una travesía a través de una pendiente de hielo de 45 grados marcada por 3 grandes grietas transversales y un serac solitario con forma de centinela. Era una descripción detallada que había permitido a Elara planificar la ruta con metros de exactitud desde su laboratorio. Sin embargo, lo que encontraron no guardaba ninguna semejanza con el texto de 1963. El glaciar ante ellos era un caótico laberinto de bloques de hielo del tamaño de edificios, un campo de seracs inestable y geológicamente joven que, según todos los modelos glaciológicos, no debería existir en esa forma. No era que el glaciar hubiera cambiado en 35 años, parecía haber sido reemplazado por completo. Javier se detuvo en seco, negándose a dar un paso más. «Este no es el lugar», murmuró, una afirmación que era a la vez obvia y profundamente perturbadora. Estaban siguiendo un mapa que los había llevado a un paisaje que no correspondía a su propio pasado. La sensación de estar perdidos adquirió una nueva dimensión. No estaban simplemente fuera de ruta, estaban fuera de la historia, atrapados en una versión de la montaña que parecía haber sido reescrita. Los registros personales de la doctora Ríos de los días siguientes revelan una mente científica en plena guerra consigo misma. Comenzó a documentar sus propios fallos cognitivos con una distancia clínica aterradora. 02 de septiembre, 14:03. Lapso de conciencia estimado en 4 segundos. Me encontré revisando el anclaje de una cuerda sin recordar haber iniciado la tarea. Estos microlapsos de tiempo, como ella los denominó, se hicieron más frecuentes, pequeñas ausencias en las que el mundo avanzaba sin ella. El sonido del obturador de la cámara se volvió una constante en los momentos de silencio, tan claro que llegó a reconocer el modelo, una Zeiss Icon Contax 2, exactamente el equipo que llevaba Mateo Vargas. Era una alucinación, su mente racional insistía, pero una alucinación de una especificidad histórica impecable. Elara se aferraba a la rutina científica como un náufrago a un trozo de madera. Pasaba horas calibrando instrumentos que sabía que estaban funcionando correctamente, recalculando posiciones que sabía que eran anómalas, llenando páginas de su diario con datos que ya no explicaban nada. Era un ritual contra el caos, un intento desesperado de imponer un orden lógico en un universo que se negaba a obedecer las reglas. La arqueóloga que había venido a desenterrar el pasado se encontraba enterrada bajo el peso de un presente incomprensible. El punto de no retorno se materializó el 3 de septiembre, no como una decisión, sino como un evento ineludible. El pronóstico meteorológico que habían recibido días antes, que prometía una ventana de buen tiempo, resultó ser una cruel mentira. Sin previo aviso, una tormenta de una violencia sin precedentes descendió sobre ellos, atrapándolos en el campamento 4. No era una tormenta normal de los Andes. El viento, que alcanzó velocidades de más de 150 km por hora, no aullaba de forma constante. Se detenía abruptamente durante minutos, creando un vacío de silencio antinatural y opresivo, un silencio blanco que, según Javier, era el verdadero peligro de la pared. Durante estos interludios, la presión atmosférica caía tan drásticamente que sentían que sus pulmones iban a colapsar. La visibilidad se redujo a cero. Estaban inmovilizados, prisioneros en una tienda de 2 metros cuadrados a 6.200 metros de altura. Elara hizo un inventario rápido de los suministros, suficiente comida para 4 días, combustible para 3. La misión científica había terminado oficialmente. El objetivo ya no era encontrar respuestas sobre la expedición de 1963, era sobrevivir las próximas 24 horas. El peso de su decisión de avanzar, tomada días atrás, se estrelló contra ella con la fuerza de la tormenta. No había sido una decisión de compromiso, había sido la sentencia. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 3, compuesto por 7 párrafos que continúan la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. La tormenta los mantuvo como rehenes durante 78 horas. 3 días y 6 horas en las que el mundo exterior dejó de existir, reemplazado por el incesante rugido del viento y el peso opresivo de la nieve acumulándose sobre la tienda. El tiempo perdió su estructura lineal, convirtiéndose en un ciclo de vigilia ansiosa y sueño intermitente, plagado de pesadillas hipóxicas. Elara documentó meticulosamente el descenso de sus constantes vitales y las de sus compañeros.
La saturación de oxígeno de Tomás cayó a un alarmante 72%, mientras que la apatía de Javier se profundizaba en un estado cercano al estupor. El combustible se agotó en la mañana del segundo día, obligándolos a consumir alimentos fríos que sus cuerpos apenas podían digerir. El frío no era solo una sensación externa, sino una invasión interna, una cristalización lenta de la sangre en las venas. Fue durante los periodos de silencio blanco, cuando el viento cesaba de forma antinatural, que la presión psicológica alcanzó su punto álgido. En ese vacío acústico, cada crujido del glaciar bajo ellos sonaba como el quejido de una bestia moribunda, y el sonido del obturador fantasma en la mente de Elara se volvió tan nítido y regular que intentó grabarlo con su dictáfono, solo para encontrar un silencio absoluto en la reproducción. La supervivencia ya no era una cuestión de resistencia, sino de cuánto tiempo podría su sanidad mental soportar el asedio. En la mañana del 6 de septiembre, la tormenta amainó con la misma brusquedad con la que había comenzado, revelando un paisaje transformado. El mundo era una escultura de hielo y nieve, irreconocible y hostil. Fue Tomás, en un arrebato de energía febril, quien salió primero de la tienda. Mientras buscaba una ruta de descenso viable, su mirada se fijó en un punto a unos 50 metros de distancia, un destello metálico que no estaba allí antes. La avalancha y los vientos huracanados habían arrancado metros de hielo de una ladera cercana, exponiendo lo que parecía ser el fuselaje de un refugio de emergencia de aluminio, un modelo A-frame de principios de los años 60, aplastado y retorcido como si una mano gigante lo hubiera estrujado. A pesar de la debilidad general, un nuevo propósito los impulsó. Tardaron casi una hora en llegar al lugar, hundiéndose en la nieve hasta la cintura. Dentro de la estructura destrozada, entre restos de equipo corroído y latas de comida abombadas por el tiempo, encontraron una mochila de lona endurecida por el hielo. Elara la abrió con manos temblorosas, su aliento formando nubes en el aire helado. Dentro, envuelto en una bolsa de cuero engrasado y sorprendentemente bien conservado, había un diario de campo. En la primera página, una caligrafía elegante y precisa rezaba: Ricardo Mendoza, geólogo, expedición a Aconcagua, 1963. El regreso a la tienda se sintió como el retorno a un santuario profano. Colocaron el diario en el centro, un artefacto de un tiempo perdido que ahora dominaba su precaria existencia. El proceso de descongelar sus páginas fue un ritual tenso y metódico. Usaron el calor de sus propios cuerpos, pasando el libro de mano en mano bajo sus chaquetas, un acto de intimidad forzada con un fantasma. Las primeras entradas de Mendoza eran exactamente lo que Elara esperaba: observaciones geológicas, mediciones de la tasa de flujo glacial, notas sobre la estratigrafía de la nieve y descripciones técnicas de la ruta. Era la crónica de una mente científica, un reflejo de la propia Elara, y por un momento sintió una conexión profesional a través de las décadas. Leyó en voz alta los detalles del ascenso, las dificultades logísticas, las pequeñas victorias. Eran los registros de una expedición difícil pero normal. Tomás escuchaba con impaciencia, buscando pistas sobre la ubicación final de Vargas. Javier permanecía en silencio, su mirada perdida en la lona de la tienda, como si estuviera escuchando una historia que ya conocía. La normalidad de esas primeras páginas fue un señuelo, una calma calculada, antes de que el contenido del diario se desviara hacia un territorio que ningún mapa podía mostrar y ninguna ciencia podía explicar. El cambio de tono en el diario de Ricardo Mendoza comenzó en la entrada fechada el 18 de agosto de 1963, aproximadamente en la misma altitud en la que se encontraban ahora. Las observaciones geológicas se volvieron escasas, reemplazadas por anotaciones sobre anomalías perceptivas. La brújula de Mateo ha estado fluctuando sin causa magnética aparente, escribió Mendoza. Insiste en que las crestas cambian de perfil cuando no las miramos directamente. Lo atribuyo a la fatiga, pero yo mismo he experimentado breves lapsos de tiempo. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Continuó leyendo, su voz volviéndose un susurro. Las últimas páginas, escritas con una caligrafía cada vez más desordenada, no hablaban de tormentas ni de accidentes. Describían una rendición. El tiempo ha comenzado a doblarse sobre sí mismo. Ayer encontramos nuestras propias huellas viniendo de la dirección a la que nos dirigíamos. Y la última entrada, la más devastadora: Mateo ya no busca la cumbre. Dice que su objetivo es capturar la imagen perfecta del silencio. La montaña no nos deja subir, nos invita a quedarnos.
Ya no hay miedo, solo una extraña sensación de pertenencia. Entiendo lo que busca. El silencio tiene forma. Es una ausencia que lo llena todo. El diario no era el registro de una tragedia, era el testimonio de una conversión. El silencio que siguió a la lectura de Elara fue más profundo y aterrador que cualquier silencio blanco de la tormenta. Tomás fue el primero en romperlo, su reacción una mezcla de miedo y negación violenta. «Es basura», espetó, su voz rasposa por la tos. «Es el diario de un loco». La hipoxia le frió el cerebro. Estaban muriendo y su mente inventó esto. Para darle sentido. Se levantó, agitando la cabeza, negándose a aceptar cualquier realidad que no pudiera conquistar con fuerza física. Javier, sin embargo, no se movió. Levantó la vista por primera vez y sus ojos hundidos y oscuros se encontraron con los de Elara. Asintió lentamente, no con sorpresa, sino con una profunda y sombría resignación. «La memoria de la pared», murmuró, y esta vez la frase no sonó a folclore, sino a un diagnóstico preciso. La expedición Aconcagua 98 se había fracturado en dos realidades irreconciliables. Para Tomás, seguían siendo alpinistas luchando contra una montaña. Para Javier, y ahora para Elara, eran intrusos en un lugar donde las leyes de la física eran meras sugerencias, y estaban repitiendo paso por paso un guión escrito 35 años antes. La lucha ya no era contra el hielo y el viento, sino contra un patrón, un eco que amenazaba con atraparlos para siempre. Para Elara, el diario de Mendoza fue un catalizador que hizo añicos su identidad. Cada palabra del geólogo resonaba con sus propias experiencias inexplicadas, los microlapsos de tiempo, las formaciones rocosas que parecían cambiar, el sonido persistente del obturador de una cámara antigua. Ya no podía descartarlos como síntomas de mal de altura. Eran las etapas de un proceso, un itinerario que Mendoza había documentado hasta su conclusión lógica y aterradora. La arqueóloga que había llegado para desenterrar una verdad histórica se encontró a sí misma como un personaje en una repetición. La misión ya no tenía sentido. ¿Qué importaba encontrar el cuerpo de Vargas si su destino no había sido un simple accidente, sino una elección, una rendición a una fuerza incomprensible? La pregunta que ahora la atormentaba no era dónde estaba Vargas, sino si ella y su equipo aún podían escapar del mismo final. El objetivo se había invertido drásticamente. Ya no se trataba de seguir los pasos de la expedición de 1963, sino de encontrar una manera, cualquier manera, de desviarse de ellos. El conocimiento que había venido a buscar se había convertido en una trampa, y la verdad, en lugar de liberarla, la había sentenciado a compartir el mismo enigma. Con la salida del sol el 7 de septiembre, el mundo exterior parecía ofrecer una oportunidad. El cielo era de un azul cruelmente claro, y el aire, aunque helado, estaba quieto, pero la claridad visual solo servía para acentuar la confusión interna. Ya no confiaban en el paisaje, ni en sus mapas, ni siquiera en sus propios sentidos. El diario de Mendoza era ahora su único mapa, pero era una carta de navegación hacia la locura. La última entrada del geólogo incluía una coordenada y una anotación final. Mateo ha encontrado su lugar. Dice que desde allí se puede fotografiar el verdadero rostro de la montaña. Elara se enfrentó a una decisión imposible: ignorar la coordenada e intentar un descenso desesperado por una ruta que ya no reconocían, o dirigirse al punto indicado, no para encontrar a Vargas, sino para entender a qué se habían enfrentado, con la esperanza de que la comprensión les ofreciera una vía de escape. Tomás, aferrándose a la posibilidad de la gloria, abogó por ir al lugar, convencido de que encontrarían el cuerpo y la cámara. Javier se negó a opinar, su voluntad aparentemente extinguida. La responsabilidad recayó de nuevo en Elara, pero esta vez su decisión no se basaría en la lógica o la ciencia, sino en un intento desesperado de no convertirse en la próxima entrada de un diario que nadie encontraría jamás. De acuerdo, aquí tienes el bloque 4, compuesto por 7 párrafos que continúan la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. La decisión de Elara, tomada en el gélido amanecer del 7 de septiembre, no fue un acto de fe ni de desesperación, sino un último y retorcido ejercicio de método científico. Si no podían escapar del patrón, lo estudiarían desde dentro. Su nuevo protocolo era una obra de paranoia meticulosa.
Avanzarían hacia la coordenada de Mendoza, pero cada 30 metros se detendrían para realizar una triangulación completa de su posición, utilizando no solo el GPS, sino también una brújula de limbo y un sextante, como si desconfiaran de la propia tecnología del siglo XX. Cada lectura sería registrada por triplicado, en 3 cuadernos distintos, para evitar que un posible lapso cognitivo individual corrompiera los datos. Además, instauró una regla de verificación cruzada verbal. Después de cada observación de un punto de referencia, los 3 miembros debían describirlo en voz alta a su dictáfono personal, para crear un registro auditivo que pudiera compararse posteriormente en busca de discrepancias perceptivas. Era un intento de convertir su propia subjetividad en un dato medible, de atrapar al fantasma en una red de procedimientos. No buscaban el cuerpo de Vargas, buscaban la variable que estaba corrompiendo su realidad, con la esperanza de que al identificarla, pudieran aislarla o revertirla. Era una estrategia nacida de la lógica más pura, aplicada a un escenario que había demostrado ser inmune a ella. El primer intento de aplicar este nuevo y riguroso protocolo fracasó antes de completar el segundo punto de control. Se dirigieron hacia un distintivo Serac a su lado, una torre de hielo que coincidía con una descripción en el diario de Mendoza. El avance fue agónicamente lento, cada paso interrumpido por mediciones y verificaciones. Tras una hora de esfuerzo exhaustivo, habían cubierto apenas 60 metros. Se detuvieron para la tercera triangulación. Al girarse para tomar la referencia del campamento, este ya no estaba donde debía. Según las lecturas del GPS, se había desplazado casi 20 metros hacia el este. Tomás, cuya tos se había vuelto más seca y violenta, insistió en que era un fallo del satélite, una llamarada solar, cualquier cosa. Pero la brújula y el sextante, inmunes a la interferencia electrónica, confirmaron la discrepancia. Habían avanzado en línea recta, pero su punto de origen se había movido lateralmente. Fue entonces cuando el Ara, revisando sus notas, se dio cuenta del verdadero horror. El Serac a su lado, que tenían ahora a su derecha, era inequívocamente el mismo que habían dejado atrás a su izquierda 15 minutos antes. El paisaje no solo se movía, se estaba reorganizando a su alrededor, utilizando sus propios puntos de referencia para confundirlos en un laberinto geográfico sin paredes visibles. Regresaron a la tienda en un silencio tenso, el fracaso de su estrategia pesando más que la fatiga física. El desgaste psicológico se manifestaba de formas cada vez más alarmantes. Tomás había entrado en una fase de agresividad errática, alternando entre acusaciones febriles sobre la incompetencia de El Ara y largos periodos de mutismo en los que miraba fijamente la lona de la tienda, como si pudiera ver a través de ella. Javier, por otro lado, había adoptado una calma inquietante, realizando sus tareas con una lentitud deliberada, casi ritual. Había comenzado a construir pequeños montículos de piedras alrededor de la tienda cada vez que se detenían, un acto que El Ara no se atrevía a cuestionar. Ella misma sentía cómo su mente se fragmentaba. La obsesión por los datos la mantenía funcional, pero durante los breves momentos de descanso, se encontraba revisando las mismas ecuaciones de flujo glacial una y otra vez, buscando un error de cálculo que justificara lo imposible. La sensación de ser observados se había intensificado. Ya no era una paranoia, sino una certeza ambiental. El aire mismo parecía vibrar con una atención silenciosa, y el sonido del obturador fantasma se había vuelto tan regular que El Ara comenzó a usarlo para marcar el paso del tiempo, un metrónomo para su descenso a la irracionalidad. La noche del 8 de septiembre trajo consigo una nueva anomalía, esta vez auditiva y colectiva. Atrapados en la tienda por vientos catabáticos, el sonido del obturador de la cámara se hizo presente para todos. No era una alucinación individual de El Ara, los 3 lo oyeron, un clic nítido y mecánico, seguido por el inconfundible zumbido de un mecanismo de arrastre de película, un sonido anacrónico que no tenía cabida en ese mundo de silencio y viento. Tomás se tapó los oídos, murmurando que era el hielo resquebrajándose, pero el sonido era demasiado regular, demasiado manufacturado. El Ara, actuando por un instinto que ya no era puramente científico, encendió su grabadora de audio digital. Dejó que grabara durante 15 minutos. Al reproducir la grabación, el silencio de la tienda se rompió. Ahí estaba, registrado con una fidelidad aterradora, el clic, el zumbido y algo más. Entre los sonidos, un análisis posterior de espectro revelaría la presencia de una voz humana, un susurro extremadamente bajo y distorsionado, repitiendo una única palabra en español que los algoritmos de limpieza de audio nunca lograron descifrar por completo, pero que sonaba inquietantemente como quietud. La montaña no solo los observaba, les estaba hablando en un lenguaje de tecnología olvidada y susurros imposibles.
El siguiente intento de Elara por imponer orden fue aún más básico y desesperado. Decidieron crear su propio camino de regreso, una línea de vida en un paisaje traicionero. Utilizaron un rollo de cinta de señalización de color a naranja fluorescente, atando un trozo a una roca o a un anclaje de hielo cada 10 metros. La lógica era simple. Sin importar cómo se reconfigurara el terreno, su propio rastro físico debería permanecer intacto, una línea coherente que los guiara de vuelta a la cordura y eventualmente a la seguridad. Pasaron 3 horas desplegando metódicamente la cinta, creando una serpiente a naranja de casi 200 metros que se extendía desde su campamento. Se sentían por primera vez en días con una pizca de control. Fue al mirar atrás desde el punto más alejado que esta ilusión se hizo añicos. La línea de cinta a naranja no era recta, se curvaba en un arco suave e imposible, como si el propio espacio se hubiera plegado, y el extremo que habían atado a su tienda parecía estar ahora a no más de 50 metros de distancia, a pesar de haber desplegado casi 200 metros de material. Habían caminado en línea recta, pero habían creado un círculo. Tomás se arrodilló en la nieve y vomitó, una reacción visceral a una paradoja visual que su cerebro no podía procesar. Fue entonces cuando Javier habló por primera vez en casi un día. Su voz era plana, desprovista de emoción, como la de alguien que recita un hecho largamente aceptado. «No se puede marcar un camino en el agua», dijo, mirando no a la cinta naranja, sino al vasto horizonte. «Y esto es agua, agua lenta. El tiempo es más espeso aquí». Continuó, sus palabras formando una teoría que ninguna ciencia reconocería. Habló de la montaña no como una masa de roca y hielo, sino como un receptor, una placa geológica sensible que grababa ecos de los eventos, especialmente de las emociones fuertes. Vargas no se perdió, explicó con una calma aterradora. Imprimió su voluntad en este lugar. Su obsesión por capturar el silencio perfecto fue tan fuerte que dejó una cicatriz en el tiempo. Y nosotros hemos caído en ella. Su explicación folclórica, que Elara habría ridiculizado semanas antes, ahora sonaba como la descripción más precisa de su realidad. No estaban repitiendo los pasos de Vargas. Estaban atrapados en el surco que su conciencia había dejado en el paisaje, un bucle psíquico del que la geografía era solo un síntoma. El enemigo no era la montaña, era la memoria obsesiva de un hombre muerto. Ante esta nueva y aterradora comprensión, Elara formuló su estrategia final, la culminación de su cascada de fracasos. Si estaban atrapados en el eco de Vargas, luchar contra él era inútil. Cada intento de imponer su propia lógica solo los enredaba más profundamente. La única opción que quedaba era dejar de resistir y seguir el eco hasta su origen. Su decisión fue recibida con reacciones opuestas. Tomás, ahora un cascarón vacío de su ambición anterior, se negó, balbuceando sobre un descenso inmediato, aunque no tenía idea de hacia dónde. Javier, por su parte, asintió lentamente, como si Elara finalmente hubiera llegado a la única conclusión posible. El plan era abandonar todos los protocolos de navegación. Se dirigirían a la coordenada de Mendoza, pero no la buscarían en un mapa. La usarían como un punto de enfoque mental, un destino intencional, y dejarían que las anomalías del terreno los guiaran. Seguirían los caminos que se sintieran correctos, las pendientes que parecieran invitarlos. Era la abdicación total del método científico, un acto de rendición controlada. Elara sacó su propia cámara, una vieja Nikon F de 35 milímetros que había traído por razones sentimentales. Si iba a entrar en la fotografía de Vargas, lo haría con los ojos bien abiertos, lista para tomar su propia instantánea de lo imposible. De acuerdo, aquí tienes el bloque 5, compuesto por 7 párrafos que continúan la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. El avance hacia la coordenada de Mendoza, iniciado el 9 de septiembre, fue una capitulación metódica. Abandonaron toda pretensión de control, moviéndose como sonámbulos a través de un paisaje que ya no intentaban comprender. Elara lideraba, no con un mapa, sino con una brújula interna sintonizada con la extraña lógica del lugar. Cada decisión de ruta se basaba en una intuición que iba en contra de décadas de entrenamiento montañero. Seguían las cornisas que parecían menos estables, elegían las pendientes que el instinto de supervivencia les gritaba evitar. Era un acto de fe inversa, una confianza depositada en la malevolencia del entorno. El aire, a más de 6.700 metros, era tan delgado que cada pensamiento se sentía fragmentado, cada movimiento una proeza hercúlea. El sonido del obturador fantasma se había convertido en su guía, un metrónomo que marcaba el ritmo de su rendición. Cuando el clic sonaba a su izquierda, giraban a la izquierda.
Cuando parecía venir de frente, aceleraban el paso. Estaban participando activamente en el fenómeno, permitiendo que el eco de Vargas los arrastrara hacia su epicentro. El ARA registraba sus propios actos irracionales en su diario con una distancia clínica, como si documentara el comportamiento de un espécimen de laboratorio. Protocolo de navegación abandonado a las 9:40. La trayectoria ahora se basa en estímulos auditivos anómalos. La probabilidad de supervivencia, según todos los modelos lógicos, es nula. La montaña les permitió acercarse a menos de 100 metros de su objetivo antes de cerrar la trampa definitivamente. El 10 de septiembre, a una altitud estimada de 6.750 metros, el cielo, que había estado de un azul límpido y engañoso, se oscureció en cuestión de minutos. La caída de la presión barométrica fue tan abrupta que el ARA la sintió como un golpe físico en el pecho. La tormenta que se desató no tenía precedentes en ninguno de los registros meteorológicos de la región. No era una ventisca, sino un colapso atmosférico. Vientos catabáticos descendían por la pared a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, trayendo consigo una nieve tan fina y dura que parecía cristal molido. La visibilidad se redujo a la longitud de un brazo extendido. Montar la tienda fue un acto de violencia desesperada contra el huracán, una batalla de 10 minutos que los dejaba al borde del colapso total. Una vez dentro, el mundo exterior se convirtió en un infierno de ruido y vibración. La tienda se deformaba bajo el peso de la nieve y la fuerza del viento, y la temperatura en el interior se desplomó a 30 grados bajo cero. Estaban inmovilizados, atrapados en el umbral de su destino, con el origen del eco a tiro de piedra, pero tan inalcanzable como la superficie de la luna. Dentro de la claustrofóbica semioscuridad de la tienda, la frágil cohesión del grupo se disolvió en psicosis. El cerebro de Tomás, devastado por la hipoxia y el edema cerebral, finalmente cedió. Comenzó a hablar con una entidad invisible, respondiendo a preguntas que nadie había formulado. Insistía en que Mateo Vargas le estaba dictando las especificaciones técnicas de su cámara, describiendo con una imposible precisión la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Intentaba arañar la lona de la tienda, convencido de que al otro lado no había una tormenta, sino un cuarto oscuro, donde Vargas estaba revelando la fotografía final. Javier, por su parte, se había retirado a un lugar más allá del alcance. Se sentó en posición de loto, con la mirada fija en un punto más allá de la pared de la tienda, su respiración tan superficial que parecía una mera formalidad biológica. Había dejado de responder a estímulos externos, un catatónico en meditación con el vacío. El ARA se convirtió en la última observadora consciente de un microcosmos que se desintegraba. Registró los delirios de Tomás y la frecuencia respiratoria de Javier con la misma mano temblorosa pero firme, su mente científica aferrándose a su último propósito, ser el cronista del fin. El punto de ruptura se produjo en las primeras horas del 11 de septiembre. Tomás, en un arrebato de fuerza febril, logró abrir la cremallera de la tienda. El viento irrumpió con la fuerza de una explosión, llenando el pequeño espacio de una nube cegadora de nieve. «¡Me llama!», gritó por encima del estruendo, sus ojos desorbitados fijos en la nada blanca. «Tengo que ayudarle con la exposición». El ARA intentó detenerlo, agarrando su chaqueta, pero su fuerza, mermada por el frío y el agotamiento, no fue suficiente. La lucha fue breve y patética. Tomás se zafó de su agarre y se arrastró fuera de la tienda, desapareciendo instantáneamente en el caos aullante. El ARA, actuando por un instinto primario de supervivencia, luchó por cerrar la cremallera, el tejido congelado rasgando la piel de sus dedos. Una vez sellada la tienda, el silencio de Tomás fue más aterrador que sus gritos. El equipo se había reducido a dos, un hombre que había abandonado su cuerpo y una mujer que estaba a punto de abandonar su razón. La misión ya no era sobre el pasado, era una cuenta atrás en la que cada segundo la acercaba a compartir el destino de sus compañeros. La tormenta cesó con una quietud antinatural, como si un interruptor hubiera sido accionado. Ocurrió justo antes del amanecer del 12 de septiembre. El ARA, que no había dormido, percibió el cambio no como un alivio, sino como una invitación. Abrió la cremallera con una lentitud deliberada, el aire helado quemando sus pulmones. El paisaje era una visión de otro mundo, esculpido en formas imposibles por el viento. Y entonces lo vio. A unos 20 metros de distancia, semioculto por un ventisquero, estaba el cuerpo de Tomás, y más allá de él, a unos 10 metros, una figura sentada. No era una formación rocosa, era un hombre, congelado en el tiempo. Mateo Vargas no estaba caído en una grieta, ni aplastado por una avalancha.
Estaba sentado erguido, apoyado contra una roca, en una postura de serena contemplación. En sus manos enguantadas, sobre un pequeño trípode de metal, descansaba una cámara 6 Icon Contax II. El objetivo no apuntaba hacia la majestuosidad de la cumbre, ni hacia el valle lejano. Apuntaba directamente al espacio vacío, al horizonte, como si intentara fotografiar la nada misma. No era la tumba de un alpinista, era el santuario de un artista que había encontrado su sujeto final. El ara se movió hacia el cuerpo con una automaticidad que ya no le pertenecía. Cada paso era un esfuerzo monumental, sus piernas hundiéndose en la nieve profunda. Pasó junto al cuerpo de Tomás sin permitirse registrar la tragedia. Su enfoque era absoluto, una línea recta trazada a través del caos hacia el objeto que había definido su misión y ahora su existencia, la cámara. Al llegar junto a Vargas, observó los detalles con una precisión forense. El cuerpo estaba perfectamente conservado por el frío seco, la piel como pergamino tenso sobre los huesos, una expresión de tranquila concentración en su rostro. La cámara estaba cubierta por una fina capa de hielo vítreo. Sus dedos, torpes y casi insensibles por el frío extremo, lucharon con el pestillo congelado del respaldo de la 6 Icon. Sabía que la película de nitrato de celulosa de la época sería increíblemente frágil, que la mera exposición al aire podría destruirla. Pero la necesidad de saber, la compulsión de completar el último dato, era más fuerte que cualquier protocolo de conservación. Tras varios intentos que le parecieron una eternidad, el pestillo cedió con un chasquido seco. El respaldo de la cámara se abrió. Dentro, protegida por el mecanismo, había una única placa fotográfica de vidrio. Estaba intacta. Con un cuidado infinito, utilizando las puntas de sus dedos casi congelados, el ara extrajo la placa. Era pesada, sólida, un fragmento de realidad capturada. La sostuvo contra la luz pálida y difusa del amanecer andino, su aliento formando una nube que amenazaba con empañar la imagen. Al principio, no vio nada más que un torbellino de grano y sombras, una abstracción en blanco y negro. Pero a medida que sus ojos se ajustaban, la imagen comenzó a tomar forma. No era un paisaje, no era un autorretrato. Era una fotografía imposible, una que rompía las leyes de la óptica y la cronología. La placa mostraba el interior de la tienda que acababa de abandonar. En el centro de la imagen, la figura catatónica de Javier estaba sentada exactamente en la misma postura que tenía cuando ella se fue. Y a su lado, sosteniendo una grabadora de audio digital, estaba ella misma, el ara, con una expresión de horror y comprensión absolutos en su rostro, mirando directamente a la lente de una cámara que no estaba allí. Vargas no había fotografiado el pasado, ni el presente. Había capturado el momento exacto en que el eco se completaba. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 6. Compuesto por 6 párrafos que completan la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. La placa de vidrio no se rompió por el frío ni por un movimiento torpe. Se deslizó de entre los dedos de el ara cuando su sistema nervioso, sobrecargado por una paradoja que su mente no podía procesar, simplemente se desconectó. El acto de ver su propio rostro, capturado por una cámara 35 años antes de su llegada, fue el cortocircuito final. Su cuerpo se desplomó en la nieve, no por agotamiento físico, sino por un colapso conceptual absoluto. La placa impactó contra una roca oculta bajo el manto blanco y se hizo añicos, esparciendo fragmentos de una verdad imposible en un lugar que no guardaba registros. Fue encontrada 3 días después por un equipo de rescate de alta montaña, alertado por el cese de las transmisiones. La encontraron acurrucada junto al cuerpo congelado de Mateo Vargas, en un estado de catatonia postraumática. Javier fue hallado sin vida dentro de la tienda, su muerte atribuida a un edema cerebral severo, aunque el informe forense destacaría la expresión de serenidad en su rostro como inusual. El ara fue evacuada por aire, su cuerpo dañado por la congelación y la desnutrición, pero su mente, el verdadero campo de batalla, había sufrido heridas de las que nunca se recuperaría por completo. El informe oficial, clasificado bajo el código A98 final, es un documento de una frialdad administrativa impecable. Concluye que la expedición Aconcagua 98 fue víctima de una concatenación de factores trágicos pero previsibles, un error de juicio al continuar el ascenso ante un pronóstico meteorológico incierto, los efectos agudos del mal de altura y, finalmente, una tormenta de violencia excepcional. Las muertes de Javier y Tomás se atribuyeron a causas naturales exacerbadas por las condiciones extremas. El caso de la expedición de Mateo Vargas se cerró definitivamente, su cuerpo localizado al fin, confirmando su fallecimiento en la montaña.
La narrativa oficial se construyó cuidadosamente a partir de los testimonios fragmentados del equipo de rescate y las primeras entradas del diario de Elara, aquellas que aún conservaban un barniz de racionalidad científica. Las anomalías geográficas, las fallas de los equipos y las discrepancias temporales fueron omitidas o reinterpretadas como síntomas de la desorientación y el estrés cognitivo inducidos por la hipoxia. La versión oficial era limpia, lógica y, sobre todo, conclusiva. No dejaba lugar a preguntas que la institución patrocinadora y la comunidad montañista no estuvieran preparadas para responder. Los artefactos recuperados se convirtieron en notas a pie de página de la tragedia oficial. La cámara Zeiss-Ikon de Vargas fue catalogada como Prueba 1A. La placa fotográfica, o más bien sus fragmentos de vidrio, se etiquetaron como Prueba 1B y se archivaron con la anotación Emulsión fotográfica completamente velada y destruida, sin posibilidad de recuperación de imagen. El diario de Ricardo Mendaza fue estudiado por historiadores, quienes calificaron sus últimas y extrañas entradas como un conmovedor testimonio del delirio hipóxico. Los propios diarios de Elara sufrieron un destino similar. Sus meticulosas anotaciones sobre las paradojas geográficas y temporales fueron analizadas por psicólogos y médicos, quienes las utilizaron como un caso de estudio sobre la degradación de la función ejecutiva del cerebro a altitudes extremas. La evidencia de que algo fundamentalmente anómalo había ocurrido no fue suprimida, fue reinterpretada, absorbida por el paradigma científico y despojada de su naturaleza inexplicable. La verdad no fue enterrada, fue traducida a un lenguaje que la hacía inofensiva, convirtiendo un evento de horror existencial en un lamentable accidente. La doctora Elara Ríos nunca volvió a la arqueología. Tras meses de hospitalización y terapia intensiva, fue dada de alta con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo y amnesia disociativa. Su memoria de los últimos días en la montaña era un mosaico de agujeros negros y flashes sensoriales inconexos. El peso opresivo del silencio, el tacto del vidrio helado, el color naranja fluorescente de una cinta de señalización que formaba un círculo. Abandonó su puesto académico y se retiró a una vida de reclusión voluntaria en una pequeña casa en la costa, lo más lejos posible de cualquier montaña. Su reputación como científica rigurosa fue la víctima final. En los círculos académicos, su nombre se convirtió en un susurro, un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes podían ser quebradas por la montaña. Pasó de ser una autoridad en la desmitificación de leyendas a convertirse ella misma en una historia de advertencia sobre los peligros de la obsesión y la fragilidad de la razón humana frente a la inmensidad de la naturaleza. El legado de la expedición Aconcagua 98 se solidificó como una tragedia ejemplar en la historia del montañismo. Se escribieron artículos y se dieron conferencias sobre los errores logísticos, la toma de decisiones bajo presión y la importancia de respetar los protocolos de seguridad. La misión se convirtió en un caso de estudio sobre los límites humanos, un drama de ambición y fatalidad. Los nombres de Javier y Tomás se unieron a la larga lista de aquellos que el Aconcagua había reclamado. El misterio de Mateo Vargas fue oficialmente resuelto, aunque de la manera más anticlimática posible. Murió como tantos otros, víctima de su propia audacia. La narrativa pública borró por completo la extrañeza, la sutil pero persistente sensación de que el conflicto no había sido contra la roca y el hielo, sino contra las reglas mismas de la realidad. La historia se simplificó hasta que encajó en los moldes conocidos de la aventura y la tragedia, ignorando que lo que realmente ocurrió en la pared sur no tenía nombre en ningún idioma. Elara Ríos vive hoy en un presente perpetuo, protegida por los muros que su mente ha erigido. No recuerda de forma coherente la imagen que vio en la placa de vidrio. No podría describirla en una entrevista ni testificar sobre ella. Pero en los momentos de quietud, cuando el sonido de las olas rompiendo en la orilla se desvanece y el mundo se queda en silencio, la imagen regresa. No es un recuerdo, sino un fotograma quemado en su conciencia. Su propio rostro, mirándola desde un pasado que no le pertenece, con los ojos de alguien que ha visto el verdadero rostro del silencio y ha aceptado su lugar en él. Es la única prueba que queda de una verdad que nunca podrá ser contada. Archivaron el caso como una tragedia más en la montaña,
sin entender que el Aconcagua no colecciona cuerpos, sino las historias que estos nunca llegarán a contar. De acuerdo, aquí tienes el bloque 7, la conclusión de la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. El legado oficial de la expedición Aconcagua 98 es una narrativa de contención, un mecanismo de defensa contra lo incomprensible. En los manuales de montañismo y en los simposios de seguridad se estudia como un caso paradigmático de los peligros objetivos de la alta montaña, la imprevisibilidad del clima, los efectos devastadores de la hipoxia y la importancia crítica de un punto de no retorno claramente definido. Se ha convertido en una historia de advertencia, pero por las razones equivocadas. Advierte sobre tormentas, no sobre silencios que observan. Advierte sobre el mal de altura, no sobre un entorno donde la causalidad se fractura. La verdadera herencia de la misión no reside en los informes públicos, sino en los apéndices clasificados del archivo A98-final, donde las discrepancias geográficas y las anomalías temporales se registran con una fría distancia, acompañadas de notas que sugieren la necesidad de investigaciones futuras en física perceptual y gravitacional en entornos de altitud extrema, investigaciones que, por supuesto, nunca fueron financiadas. El legado real es un susurro en los pasillos de la burocracia científica, un recordatorio de que a veces la explicación más sencilla no es la correcta, sino simplemente la más fácil de archivar. La experiencia de Elara Ríos y su equipo no fue un evento aislado, sino la confirmación documentada de un patrón que se repite en los lugares más remotos y olvidados del planeta. Al revisar archivos desclasificados de otras exploraciones fallidas, en las fosas abisales del Pacífico, en las vastas extensiones de la Antártida o en las profundidades de sistemas de cuevas inexplorados, emergen ecos de informes similares. Notas sobre brújulas que giran sin explicación magnética, sobre cronómetros que pierden o ganan minutos sin fallo mecánico, sobre equipos de sonar que mapean geografías que desaparecen en la siguiente pasada. Todos estos incidentes, al igual que los de Aconcagua, fueron sistemáticamente atribuidos al error humano, al fallo del equipo o al delirio inducido por el entorno. La montaña no fue una anomalía, fue un amplificador. Un lugar donde la fina capa de realidad consensuada es tan delgada como el aire, permitiendo que las leyes subyacentes, aquellas que normalmente permanecen ocultas, se manifiesten con una claridad aterradora. La expedición no descubrió un secreto de la montaña, sino una propiedad fundamental del universo que solo se revela en la ausencia total de observadores. La lección principal que se destila de los fragmentos de esta historia no es sobre la preparación o la tecnología, sino sobre la naturaleza misma de la exploración. Enseña que existen fronteras que no son geográficas, sino conceptuales. Hay lugares que no desean ser encontrados, porque su misma existencia desafía el marco con el que intentamos comprender el mundo. La expedición de Elara partió con la arrogancia de que cualquier misterio podía ser resuelto con suficientes datos, sin considerar la posibilidad de que el propio acto de medir pudiera alterar el resultado de formas impredecibles, o que el observador pudiera ser absorbido por el fenómeno observado. La advertencia final no es para los montañistas, sino para los buscadores de la verdad. Hay verdades que, para ser preservadas, deben permanecer desconocidas. El precio de desvelarlas no es la muerte, que es un recuerdo comprensible, sino la disolución de la propia mente en una paradoja sin respuesta, un destino infinitamente más aterrador que el simple cese de la vida. La verdad completa de lo que sucedió en la pared sur de la Aconcagua no existe en un único lugar. Reside, fragmentada, en los pedazos de una placa de vidrio archivada como irrecuperable, en las últimas y febriles anotaciones de un diario que ha sido interpretado como el producto de una mente rota, y en la memoria disociada de su única superviviente. Es una verdad que no puede ser reconstruida porque sus componentes se anulan mutuamente dentro de nuestro paradigma de la realidad. Es un conocimiento que no puede ser transmitido, solo experimentado, y la experiencia es, por su propia naturaleza, destructiva para el que la vive. La historia de la expedición Aconcagua 98 se ha convertido en un fantasma en el sistema, una colección de datos anómalos que el cuerpo de la ciencia ha encapsulado y aislado como un virus para evitar que su lógica imposible infecte el resto del conocimiento humano.
La verdad no está oculta por una conspiración, sino por su propia naturaleza inenarrable. Así, la expedición que partió para resolver un misterio se convirtió en uno mucho más profundo. No nos dejó la prueba de una cumbre conquistada, sino el registro de una realidad desintegrada. Nos recuerda que los mapas más precisos solo describen la superficie, y que bajo esa superficie yacen abismos que no son de hielo o roca, sino de tiempo y percepción. El silencio que Mateo Vargas intentó fotografiar no era una ausencia de sonido, sino una presencia, una forma de conciencia primordial, para la cual nuestra existencia es apenas una fugaz e irrelevante interferencia. La montaña sigue allí, indiferente, guardando no los cuerpos de los que se perdieron, sino la integridad de un secreto que la humanidad no está preparada para comprender. Existen otros archivos como el A98 Final, otras expediciones que terminaron en un silencio que los informes oficiales no se atreven a explicar. Suscríbete para ayudarnos a sacar a la luz los registros que permanecen en la sombra.